Hablando de provocarte, como dijiste, hoy también te provoqué detrás de las cámaras. Tuvimos un debate sobre ChatGPT y desde mi punto de vista realmente es una cuestión de enseñanza y de cómo desarrollar el capital humano. Jamás lo harías. Sé que eres economista de formación, pero me repugna. Todo mi ser se revela contra expresiones como capital humano. Así que, si pudieras con nuestros espectadores, ¿por qué arremetiste en mí? Creo que eso podría interesar a muchos. Cuando puedo, y ese es un matiz crucial, doy clases. Nunca he enseñado de forma regular, nunca tuve plaza fija. Enseñaba semestre a semestre. Te contratan, te despiden, no tienes voz en el asunto. Te enteras 1 o 2 semanas antes de si te necesitan o no. Pero por otro lado, como no tenía plaza fija, excepto durante ese terrible periodo desde 2007, cuando me negaron la titularidad y quedé prácticamente vetado, hasta aproximadamente 2019, fue una época muy sombría en mi vida. Enseñé de forma intermitente, pero como era profesor adjunto, me tocaban los peores cursos, que eran los que tenían muchos estudiantes, lo que significa mucho trabajo de corrección. Así que probablemente tengo más experiencia enseñando que los profesores titulares. Sabes, un profesor titular da 2 cursos un semestre, un curso el siguiente semestre, pongamos en NIU, 2 cursos un semestre, uno el siguiente, y luego tiene un año sabático, cada 3 años, para investigar. Sus clases son en serio. Bueno, lo sabrás porque estás en la Universidad de Chicago. Les preguntas, ¿cuántos estudiantes tienes en clase? 6, 8, 10. Cuando yo enseño, son 30, 35, a veces 2, a veces 3 cursos por semestre. Así que tengo mucha experiencia docente. Ahora, la IA se ha convertido en un verdadero desafío para mí este semestre. Se ha vuelto un reto, porque en el pasado, primero era bastante fácil detectar el plagio. No era tan frecuente, era un problema, pero no lo llamarías epidémico. Y en segundo lugar, había formas de sortear el problema. Así que, si tienes una pregunta muy específica para un trabajo, sería difícil encontrar una fuente que pueda rellenar, por así decirlo, el vacío de un trabajo de 3 o 5 páginas. Ahora bien, por muy concreta que sea la pregunta, y estarás de acuerdo, te di ejemplos de preguntas muy específicas. ¿Cómo responderías? ¿Cuál sería la mejor respuesta a la presentación de las Islas Salomón ante la Corte Internacional de Justicia en el caso de armas nucleares de 1996? Y como te mostré en la pantalla, aparece un trabajo completo si introduces esa pregunta en ChatGPT. Un trabajo completo. El trabajo entero está escrito. Así que se convirtió en un verdadero desafío. Y para poder afrontar ese desafío, había 2 grandes obstáculos. En primer lugar, requiere mucho tiempo. Tienes que sentarte con el estudiante, Marvislina Polina, y Neapolina, Greting esa. What does that mean? Read the next sentence. What does that sentence mean? Lee la siguiente frase. ¿Qué significa esa frase? Lee la siguiente frase. ¿Qué significa esa referencia? Lee la siguiente frase. Porque los estudiantes se mantienen firmes. Están muy seguros de que pueden superar los obstáculos con la IA, que no pueden ser rastreados. Así que está la intensidad del trabajo. Y luego hay otra cosa. Se crea una enorme cantidad de animosidad entre tú y el estudiante. Nunca, en 40 años de enseñanza, tuve una relación tan conflictiva con varios estudiantes, no uno, varios, por este tema. Yo persistía, y ellos persistían. Se mantenían firmes. Si no tuviera la edad que tengo, que son 71 años, si estuviera al principio de mi carrera, no podría hacerlo. Porque cuando eres profesor adjunto, dependes de lo que se llaman las evaluaciones de los estudiantes. You are dependent on what are called the student evaluations. And if enough students start giving you zeros, y si suficientes estudiantes empiezan a ponerte ceros, que es su forma de represalia por el interrogatorio,
y en última instancia, la humillación que tuvieron que sufrir por mi culpa, yo saldría perjudicado de manera notable, palpable, en las evaluaciones de los estudiantes. Aunque no me gustara, sabía que iba a recibir muchos ceros. En una escala del 1 al 10, ¿cómo estaba estructurada la clase del profesor? 0. ¿Cómo era el, ya sabes, 0, 0, 0, 0, 0, 0? No me gusta eso. Me hace sentir mal. En cualquier caso, nuestras diferencias se reducen a esa expresión que usaste, capital humano. Para ti, todo esto es una cuestión mecánica. ¿Voy a invertir mi tiempo y energía en investigar esta tergiversación de tu trabajo? ¿Voy a invertirlo? O ya sabes, tengo cosas más importantes que hacer. El estudiante hizo trampa. ¿A quién demonios le importa? Sigamos adelante. The student cheated, who the hell cares? Let's move on. And Y solo para añadir, para que no me malinterpretes, creo que no es solo porque tenga muchas otras cosas que hacer. Realmente pienso que la verdadera educación, alejándose del marco de construir capital humano, la verdadera educación, de una manera más chomskiana o al estilo de Wilhelm von Humboldt, surge de ese incentivo interno, de esa inspiración para observar las cosas y leer, en lugar de que alguien te vigile y te obligue a hacer algo. Mira, mira, mira. that's Ese es el ideal, y me llamaste burgués por tenerlo. that's an ideal. Of course it's the ideal. I have a Eso es un ideal. Por supuesto que es el ideal. Tengo un estudiante maravilloso. Tengo muchos estudiantes maravillosos. Pueden competir con cualquiera en la Universidad de Chicago y creo que saldrán victoriosos. Así que tenía un estudiante, Lucan Sindara, voy a dar su nombre, un estudiante brillante, y estaba hablando con él sobre los dilemas de la IA, y su respuesta me sorprendió. Me dijo, ¿por qué querrías usar IA? Le quita toda la diversión a escribir un trabajo. Me gusta mostrar mis conocimientos. Ya sabes, eso es el ego. Quiero demostrar cuánto sé. Y realmente admiré esa respuesta. Fue como un artista. ¿Usaría un artista la IA? Por supuesto que no. Un artista quiere crear. Tienen ese impulso interno de crear. No van a apropiarse de una canción de la IA. Y les encanta la idea de exhibir, para ser admirados, sus capacidades creativas. their creative capacities. So that's the ideal. But Ese es el ideal. Pero para la mayoría de la gente, un abismo separa el ideal de la realidad. Para ellos, esto es solo trabajo pesado que tienen que hacer para obtener su título y su diploma. Y creo que hay algo importante en mantener un estándar. Les digo a los estudiantes, no uséis la IA conmigo. No va a funcionar. Tengo fama de descubrir trabajos de personas que no hicieron lo que decían haber hecho. Pero también les digo que aún tengo recuerdos muy vívidos de la universidad. Cometí errores. Hice cosas que no debería haber hecho para conseguir notas que no merecía. Así que les digo, no voy a fingir que soy mejor que nadie. Simplemente reescribid el trabajo. Y sin penalización. Solo reescribid el trabajo. Hago todo lo posible por ser justo. Pero les digo a los estudiantes, no enseño por dinero. But I tell the students, I don't teach for money. I teach it because I believe in teaching. And Enseño porque creo en la enseñanza. Y no voy a fingir que el trabajo que entregaste es tuyo. No lo es. Y pienso en el profesor Chomsky, que se tomaba la profesión docente tan en serio que te habría aterrorizado. Chomsky en lingüística no es solo un logro o conquista intelectual. Yo no sabía nada del campo. Nada. Cero. Jamás me habría atrevido a preguntarle. Sé que la respuesta no habría sido positiva, así que me mantuve al margen. No era solo una cuestión de logro, conquista o adquisición intelectual. Él creó un campo. ¿Sabes lo que significa eso? Cientos de estudiantes de posgrado en todo el mundo formaron departamentos porque eran sus alumnos. ¿Sabes cuántas tesis doctorales implica eso? Tuvo que haberlas leído en todos los países del mundo. you had to have read. In every country in the world, there's 1, 2, or 3, even at Brooklyn College. Hay 1, 2 o 3, incluso en Brooklyn College, en la City University. 2 de mis amigos ahora, John Nissenbaum y Sam Axt. Sam, he's Palestinian. Puedo pronunciar su apellido. Sam, él es palestino, John es judío. Y trabajan juntos. Ambos son alumnos de Chomsky. Quiero decir, literalmente fueron sus alumnos. Él leyó sus tesis doctorales.
vayas donde vayas, alumno de Chomsky, alumno de Chomsky, alumno de Chomsky. Pero no en el sentido de ser simplemente un alumno de alguien, como alguien que solo ha leído algunos libros y se ha inspirado. No, literalmente su alumno. Además de sus otras 10.000 hazañas, el profesor Chomsky creó un campo en doble sentido. El avance intelectual, pero también la creación física de departamentos por parte de sus alumnos. Así que no creo que hubiera aceptado un artículo de IA. No lo habría hecho. Sí, no creo que nuestras diferencias fueran sobre si debíamos aceptar un artículo de IA. Se trataba de si esos estudiantes del profesor Chomsky se convirtieron en sus alumnos porque A, estaban en el MIT y B, probablemente estaban más inspirados por el profesor Chomsky. Totalmente correcto. No tuviste que enfrentarte a ese problema. Pero ahora, cuando enseñas, hay un gran número de estudiantes que solo quieren ese título. No los culpo. Y de hecho, en mi opinión, ese tipo de actitud utilitarista se puede superar si eres lo suficientemente estimulante en tu enseñanza. Si te importa lo suficiente llegar a las mentes jóvenes, entonces, por muy utilitarista que sea su enfoque al entrar en el aula, puedes hacer que sus mentes trabajen. Sus mentes. No sé cómo, en la era de los iPhones, las redes sociales y el cotilleo institucionalizado que pasa por trabajo intelectual. Me hablaste de un comentarista en particular que lee 2.500 cuentas de Twitter al día. Twitter accounts a day. Twitter is just gossip. Twitter es solo cotilleo. No es un argumento. No es la elaboración de un pensamiento trabajado. Un tweet es al pensamiento lo que un eructo es a una sonata. Así que, a pesar de todo ese ruido, la mente sigue siendo ágil. Hubo muchas clases en las que llegué a casa y dije, joder, esos estudiantes son realmente buenos. Y les envío un correo electrónico grupal a través de lo que se llama Blackboard, diciendo, clase muy buena. Ahora bien, también hubo malas clases. A veces me culpaba a mí mismo, hubo malas clases. Pero incluso con una actitud utilitarista puedes llegar a ellos. Pero a veces, incluso si llegas a ellos, la pereza aparece. Va, me meto en la IA. Y yo lucharé contra eso. Creo que el último punto aquí, que podría interesar a los espectadores, sobre el aspecto utilitarista, es este punto categórico que mencionaste antes, que es, no lo usaría porque se trata de mostrar mis conocimientos, o porque se trata de ser más fiel a mí mismo que a cualquier otra persona. No creo que se trate de ser fiel. A él realmente gustaba leer y aprender de lo que es capaz. Sí, así que está ese sentido muy categórico. Y luego está el aspecto utilitario, que no lo culpo. En primer lugar, la universidad es cara. En segundo lugar, quiero decir, en mi época, la universidad era gratuita. La universidad de la ciudad era gratuita. La universidad estatal era gratuita. Gratis. KRATS. Además, nadie te lo digo, nadie excepto los que querían estudiar medicina, nadie excepto los premédicos pensaba en trabajar. Los premédicos tenían que hacer bioquímica, química orgánica, química inorgánica. Había que hacerlo para entrar en la facultad de medicina, así que empezaba en primer año, ¿vale? Cualquier otra cosa, nunca pensábamos en un trabajo. Nunca. Nunca. ¿Sabes por qué? Never. You know why? Había empleos. Había trabajo. Siempre supimos que cuando nos graduáramos, cuando estuviéramos listos para trabajar, conseguiríamos un empleo. Ni siquiera lo pensábamos. Así que, sin matrícula, sin miedo a encontrar trabajo. Los padres nunca te preguntaban en qué te ibas a especializar. Mis padres, el último día, preguntaron, ¿en qué se especializa Norman? No tengo ni idea. No les importaba. ¿Por qué les iba a importar? Esto era como un campamento de verano, pero gratis. 4 años, sin coste, y encontrará trabajo. No te preocupes, sin preocupaciones, encontrará trabajo. Ahora los jóvenes se enfrentan a matrículas astronómicas. No hay trabajo, a menos que encuentren una coincidencia exacta entre su especialidad y el trabajo que quieren después. Por eso, ahora las carreras son completamente absurdas. Completamente absurdas.
Nunca he visto carreras como estas. ¿En qué te especializas? Diseño gráfico. Quiero decir, diseño gráfico es en realidad una de las carreras más sustanciales. Hay carreras absolutamente disparatadas, porque la universidad se ha convertido en una escuela de formación profesional. Ya no es universidad. Universidad significaba lo que entonces llamábamos una educación en artes liberales. Ahora es solo el mercado laboral, es formación profesional, así que no les culpo cuando son utilitaristas. Entiendo de dónde viene eso, pero incluso así, creo que puedes llegar a los estudiantes. Todavía puedes llegar a ellos. Si te importa lo suficiente tu materia, puedes llegar a ellos. Al menos a un buen 90%. Habrá algunos casos perdidos, lo sé, pero un buen 90%. Y puedes tener una clase animada, intelectualmente curiosa. Hubo un momento en el que me dijiste, estoy parafraseando, que estaba entregando mis facultades mentales a la voluntad de la máquina. Y yo te llamé ludita. El ejemplo que di fue que usaría la IA para redactar mi inútil solicitud de beca de idiomas, pero nunca la usaría para escribir mi tesis o mi artículo. Para ti, ambas cosas son un no. ¿Qué opinas? Yo, en mi opinión, tu mente está siendo tomada poco a poco, y tienes que ejercer la máxima disciplina para evitar que tu mente sea apropiada. Sé que te voy a decir algo y vas a pensar que este tipo está completamente loco. Si estoy escribiendo un correo electrónico y escribo October, O-C-T-B-E-E, estoy en octubre, ¿vale? Y el corrector ortográfico salta de inmediato para poner October, ¿verdad? No lo uso. Hoy tuvimos esa experiencia cuando dije, esto es IA, no te preocupes por la ortografía, lo entiende. Y tú dijiste, lo sé, pero a mí me importa. Sí, nunca dejaré que la máquina se haga cargo de mi ortografía. No lo haré. Porque sé, Trotsky dijo una vez, León Trotsky, el revolucionario ruso, dijo que los seres humanos son intrínsecamente perezosos. Y dijo que eso es algo bueno. Eso es lo que les obliga a innovar, a crecer tecnológicamente, y así sucesivamente. Porque no quieren trabajar, quieren deshacerse del trabajo pesado. Así que es algo bueno. Realmente no estoy de acuerdo con eso. Creo que resulta muy seductor dejar que la máquina reemplace esto, y que la máquina reemplace aquello, y antes de que te des cuenta, la máquina está reemplazando tu mente, y no voy a dejar que eso ocurra. Hasta la tumba, seguiré corrigiendo mi ortografía por mí mismo. Me alegra que me avise de que he cometido un error, pero lo corregiré yo mismo. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Jyotishman, hemos creado esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado crear contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora, hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido hasta ahora y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Además, si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar like a nuestros videos y compartirlos con tus compañeros. Por último, no olvides suscribirte al canal. Don't forget to hit the subscribe button.